En 2015 hubo un naufragio cerca de las costas de Grecia y la ONG Open Arms, que significa brazos abiertos, empezó a actuar. Lo que nació como una iniciativa civil que buscaba dar respuesta a la inmigración masiva que entra a Europa principalmente desde África, terminó convirtiéndose en uno de los guardianes del mar Mediterráneo. No preguntan mucho ni tampoco juzgan. Si hay personas que necesitan ser socorridas en alta mar, los rescatistas se juegan la vida para llevarlos sanos y salvos a tierra firme. El equipo de la organización sabe bien que los inmigrantes que rescatan no son siempre bien recibidos en Europa, pero también saben que las aguas que separan ambos continentes están llenas de víctimas que lo necesitan. Mauro Dicì es un argentino que forma parte de esta ONG casi desde sus comienzos y cree que más allá de tanto dolor, él está justo donde debe estar. Hay mucho por descubrir en la historia de cada persona, en nuestras propias historias. En esta segunda temporada de entrevistas voy a entrar en esas experiencias que muestran que a pesar de ser distintos, no somos tan diferentes. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast. Bueno, Mauro, contanos, para quien no te conoce, ¿quién sos? ¿Qué podés decir brevemente sobre vos? Bueno, mi nombre es Mauro Dicì. Ahora soy miembro de la organización Open Arms, en donde me desenvuelvo como SAR Coordinator, coordinador de búsqueda y rescate. Soy argentino, llevo aquí unos 7 años en España. Me vine puntualmente para poder participar como voluntario con esta ONG y luego, bueno, las cosas de la vida se fueron dando de esta manera. Me involucré al 100% y me terminé quedando aquí. Entré por el lado del rescate, que es lo que me apasiona, el rescate acuático. Me había formado como guardavidas en Argentina y aparte, bueno, me mantenía con otros, tenía otros skills, digamos, trabajaba como informático y he trabajado distintas cosas en los principios de mi vida laboral. Y nada, la verdad que hoy al final se junta todo lo que uno aprende en la vida, así que un poquito también con la parte de sistemas e informática de la ONG. ¿Cuántos años tenés y de qué parte de Argentina sos? Tengo 36 años, soy de Castelar, zona oeste de la provincia de Buenos Aires, partido Morón, donde viví la mayor parte de mi vida y estuve también un tiempo por la parte de Ramos Mejía, que en los últimos años que estuve viviendo en Argentina, que bueno, también es zona oeste, pero un poquito más cerca de Capital. Mauro, y Open Arms, dan un pantallazo para el que no conoce. A ver, primero, ¿qué es y cuál es su fin? ¿Cuándo nace y cuál es la visión de esta ONG? Bueno, Open Arms nace en el 2015 a raíz de una fotografía que fue internacionalmente famosa, la foto de Aylan Kurdi, un chico sirio que apareció ahogado en costas turcas tratando de cruzar de Turquía a Grecia, a territorio europeo, en una embarcación precaria cuando el estallido de la guerra en Siria. Esta imagen movilizó a algunas personas de la empresa Proactiva que hace socorrismo, digamos, es una empresa que lleva los operativos de seguridad en playa de guardavidas de varias playas de Cataluña. Se movilizaron con los equipamientos que tenían, digamos, con los que usaban aquí en playas y un presupuesto bastante acotado y fueron bueno, en principio a ver qué podían hacer. Se encontraron con una situación de varias organizaciones, mucha gente más que nada tratando de ayudar, pero como un poco desorganizada la parte de rescate, entonces empezaron haciendo lo que hacían las playas, a organizar los dispositivos y los medios que había para poder rescatar, luego empezar a reciclar las mismas embarcaciones que llegaban para poder ir un poco mar adentro a buscarlos. Estamos hablando de un lugar que tenía como máximo de distancia, o bueno, un promedio de 12 kilómetros de distancia, ¿no? Entre una costa y otra, o sea, se veían las costas. Desde Lesbos vos ves la costa turca en la zona donde se pasaba esto, en la parte norte.
Y esto sucedió un naufragio en octubre del 2015, donde se pudo rescatar entre, bueno, el equipo de guardavidas que había de Open Arms en ese momento, que era el partido Open Arms, y guardacostas griegos, 200 personas, pero se murieron otras 200 ahogadas, y esto generó mucha repercusión, la noticia tuvo mucha difusión y bueno, apareció gente que quería colaborar con la organización y esto fue como el primer impulso que le permitió crecer y tener sus propias embarcaciones de rescate, lanchas rápidas para trabajar de forma reactiva desde la playa, saliendo con un equipo que estaba de guardia prácticamente todo el tiempo, saliendo a los avisos que había. Y eso se fue modificando porque la ruta migratoria luego cambió. Europa hizo un pacto con Turquía, lo cual cerró bastante esa ruta y se trasladó al norte de África, en la zona de Libia más que nada. Entonces hubo que cambiar la operativa, ahí apareció otra persona que nos donó el primer barco de la ONG, un velero de lujo reconvertido a barco de rescate, es el Astral, y con este se empezó a operar en el Mediterráneo. Luego se charteó un barco, el Golfo Azzurro, con eso se estuvo un tiempo haciendo misiones y ya después se pudo empezar a operar con el buque insignia, bueno, el primer buque de rescate que tuvo la ONG, que es el Open Arms, que es con el que hice la última misión hace poco y que de hecho está de misión ahora mismo. Y sobre el 2021 se recibió una donación, una cesión de Enrique Piñero de un buque mucho más moderno y más grande, justamente para poder estar más tiempo y hacer una operativa y poder aumentar la presencia, ¿no? Hasta hoy, 2023, que es una organización que tiene 3 buques y bueno, o sea, una infraestructura que ha crecido, la verdad, de manera geométrica y mucha gente que está ahí poniendo el hombro, que es lo fundamental, ¿no? Que es lo que sostiene a la organización. ¿Cuántos voluntarios son más o menos hoy trabajando en misiones, más allá de de los donantes? En misiones son 20 personas, de los cuales 11 son voluntarios. Y esto tiene una rotación, esos 11 voluntarios rotan cada 3 semanas. Después hay muchas cosas que se hacen en tierra, que se necesita voluntarios y hay un staff de voluntarios muy grande. Se dividen los perfiles dependiendo, obviamente, hay mucha gente que más allá que tiene el perfil para estar en barco, participa de muchas cosas que se hacen en tierra o cuando fue el COVID también se hizo se planteó un operativo para poder ayudar a nivel local y se estuvieron realizando tomas de muestras de PCR en las residencias de ancianos, como ahí se generaron unos equipos de voluntarios de todo tipo, pero bueno, el barco es bastante restrictivo en el tipo de persona que se puede subir porque cada posición tiene que ser ocupada por alguien que tenga, digamos, o esté habilitado para ese puesto, como los guardavidas, como los médicos, enfermeros, enfermeras, cocineros. Entonces es un poquito más restrictivo, pero en tierra tenemos un montón de o proyectos o momentos puntuales que se necesita gente y entonces el staff de voluntarios es muy grande. Mauro, y ahí entonces está el mar Mediterráneo que separa Europa y África jurídicamente. eh, o sea, le corresponde a, por ejemplo, vos decías, esta empresa de España de guardavidas en las costas de Cataluña, ¿le corresponde ir a rescatar? O como no hay respuestas, digamos, de políticas, ustedes salen a esa zona media gris, zona de nadie, en la que está esta gente, bueno, los barcos, las imágenes que recorren el mundo, naufragios, todas esas tragedias. ¿Cómo es la parte legal? Bueno, en realidad esto es una respuesta civil a una falta de, digamos, de poder contenerlo a nivel oficial, ¿no? Así nació y hoy sigue siendo un poco la situación. Nace como un parche, ¿no? Nunca se pretendió que dure tanto tiempo y era una solución provisoria a una urgencia y hoy se ha extendido y no somos la única organización que está haciendo este trabajo allí porque también las políticas europeas han ido no solo tratando de entorpecer y restringir el trabajo de las ONG de rescate, sino
limitando los propios recursos de los estados, ¿no? En un momento, entre el 2014 y 2015, incluso 2016, Italia tenía un buen despliegue en esa zona y podía garantizar eh, bastante, o sea, había naufragios, pero la verdad que los recursos estaban puestos para el rescate, se trabajó a la par con, de hecho nos coordinaban los centros de coordinación de rescate italianos y se trabajó bastante bien, pero de un momento a otro ya no se quiso apoyar a nivel europeo ese tipo de proyectos y se trabajó más en generar o financiar policías de fronteras como lo que es Frontex. Y bueno, entorpecer esta reacción. A nivel legal, cualquier barco que esté navegando en cualquier lugar, sean aguas internacionales o aguas de un estado, que se encuentre enfrente de una situación de distrés sería esto, ¿no? Un barco que está definido, no es una interpretación libre, ¿no? Cualquier situación que un barco que esté sobrecargado, que no esté preparado para las condiciones de navegación que exige la zona en la que está, porque estamos hablando de lanchitas o botecitos de madera que tratan de hacer 400 kilómetros, o sea, que se lanzan mar adentro y con pocos elementos de navegación. Eso es un distrés y cualquier barco de la Marina Mercante que se cruce con una de estas situaciones y no realice un rescate o no asista o dé auxilio, está haciendo omisión de socorro. Y a nivel legal, eso puede ser penado con, o sea, penas de prisión directamente para el capitán. O sea, un capitán que omite socorro y se comprueba puede ir preso. De hecho, ha habido un fallo jurídico por un capitán que en esta zona donde trabajamos nosotros devolvió a la gente a Libia y eso, o sea, si bien no es omisión de socorro, no se puede dejar desembarcar a la gente en un puerto que no es un place of safety o que no es un puerto seguro cercano. Y en este caso Libia no los cumple, no solo porque a nivel de seguridad no tiene ninguna garantía para la gente, se escapa de ahí la gente porque justamente está expuesta a redes de tráfico de personas, son vendidos como mercancía, sufren cualquier tipo de tortura, sobre todo las mujeres. Eh, Aparte no es un estado firmante del convenio SAR y esto no lo habilita como place of safety. Esto también porque es un debate que se genera a veces en cuanto a qué puerto se lleva la gente, ¿no? Ya que estamos hablando del marco legal. Y a veces un puerto italiano está en distancia más lejos que un puerto tunecino o que un puerto libio, pero no es por un tema de distancia nada más, sino por un tema del marco de seguridad que tiene que brindar el lugar a donde se va a dejar esa gente. Me quedo ahí del otro lado del mar, Libia, Túnez, todos esos países. Vos desde tu experiencia, ¿por qué un inmigrante se va? ¿Por qué toma la decisión de subirse a un barco, jugarse la vida y tomar ese riesgo? Bueno, hay un montón de casos. Hay gente que no tiene otra opción, que su vida corre riesgo y que se tiene que ir. Ha visto morir amigos, ha visto morir familia y les toma tiempo. No sé cuánto tardaría yo en irme de un lugar, ¿no? Si mañana explotara una guerra acá y tuviera que salir con lo opuesto, a empezar a cruzar fronteras porque me puedo morir, ¿no? ¿Cuánta gente cercana se tendría que morir? Pero hay gente que se escapa por seguridad. Hay otra gente que tiene persecuciones religiosas o políticas. Hay niñas, me acuerdo de una misión que era un grupo de hermanas y la más grande, o sea, se escapaban de la ablación ayudadas por la parte de la familia materna, una persecución, ¿cierto? O sea, a nivel religioso, digamos, una práctica que hoy día sigue existiendo y que una de las hermanas ya había sido víctima de esta tortura y era la más grande, llevando un grupo, era la más grande y te digo que tiene 12 años, ¿no? Llevando un grupo de 4 niñas en este viaje para poder escapar de eso. Y hay otras circunstancias que simplemente la gente busca un mejor porvenir, porque muchos países de estos no les ofrecen posibilidades de desarrollo, ¿no? O no tienen posibilidades de desarrollo ni para ellos, ni para sus familias. También la libre circulación de la gente es un derecho y esto también cambia mucho de dónde viene la gente y las posibilidades que tiene de hacerlo. A veces invierten mucho más dinero, normalmente invierten mucho más dinero de lo que saldría un pasaje aéreo desde su lugar de origen a Europa. De hecho,
yo soy un migrante. Mi situación fue persiguiendo, eh, bueno, un proyecto personal, un sueño de poder abocarme más a lo que me apasionaba, pero puede ser la misma, ¿no? Persecución. Al final, yo creo que la motivación, obviamente hay gente que tiene derecho a pedir asilo político como refugiado, y esto es por un tema de seguridad de vida, y esto no tendría que estar en discusión, y esa gente tendría que tener un salvoconducto, pero tendría que poder movilizarse cualquier persona, alguien que quiere tener posibilidades de prosperar o de poder ayudar a su familia también, ¿no? O sea, al final las historias son miles, cada persona es un mundo y lo que hay detrás. También hay veces que no podemos abrir una puerta, o sea, nos relacionamos y vamos hablando, pero tratamos de ser bastante respetuosos con la historia de la gente, porque a veces también rascar un poco en el pasado puede abrir una memoria emotiva bastante traumática, y lo que tratamos es de generar un espacio de seguridad y de calma en el transcurso, por lo menos, que van a tener con nosotros hasta llegar a tierra. Mauro, y también siguiendo la línea de tu experiencia, más allá de lo material, que es obvio, ¿qué necesita un inmigrante? ¿Qué es lo que más necesita? ¿Lo encontrás, lo rescatas o lo ayudas a llegar a tierra? No sé, contención, alguien que lo escuche, más allá de las falencias por las que se van de sus países, ¿no? Y yo creo que respeto, ¿no? Y un trato igual, de igual a igual. Hay una situación que nos marca el barco, que nosotros, por estar de tripulación, obviamente tenemos adentro camarotes, o sea, nosotros podemos alojar a la gente en la cubierta porque no tiene el barco las condiciones para que todos puedan dormir en una cama, ¿no? Por ejemplo. Esto no quita que estemos de igual a igual, y la situación es que, bueno, nosotros estamos ahí también administrando nuestro tiempo y las guardias, y de manera que, más allá que hemos rescatado gente y que estamos a por ellos y atendiéndolos de la manera más digna que nos permite el barco, puede que después nos salga otro rescate, y el equipo también tiene que estar descansado y preparado, porque a veces hiciste 2 rescates, tenés a la gente, la estás atendiendo, y de repente sale otro, un tercero, y eso son horas de cansancio. Las operaciones tienen un riesgo, ¿no? Se opera con grúas para bajar las lanchas, a veces las condiciones del mar son bastante malas y la gente tiene que estar descansada, ¿no? Y tiene que estar bien. Eso sí marca una diferencia, pero lo que necesitan, creo que es sentirse respetados, tener un trato igual a igual, estar informados de lo que está sucediendo, dónde estamos, quiénes somos, dónde vamos, por qué. O sea, nosotros tratamos de mantenerlos todo el tiempo al tanto de lo que sucede. Se baja la información de una manera ordenada y en un momento del día, como para que todo el mundo se informe de manera igualitaria, y nos basamos en los principios de trabajo humanitario, ¿no? O sea, tratando de no generar ninguna diferencia entre las personas que tenemos a bordo. Cuando se les genera ese marco, la gente da la sensación de que es la primera vez, quizás en mucho tiempo, que está en un lugar donde siente seguridad. Y esto me parece que muchos nos preguntamos, sobre todo los que estamos lejos del drama o no vivimos tan cerca de esa realidad. Llegás a tierra y ¿qué pueden hacer ustedes con esa gente? ¿Hasta dónde puede ayudar? Con todo esto que contás, al menos lo que se sabe acá en Argentina, bueno, las policías, la seguridad, las vallas, las políticas antimigratorias, ¿qué pasa con la persona de Libia, supongamos? Se baja de su barco, ¿a dónde va? ¿Qué hace? A ver, cualquier persona que llegue, depende de dónde vengan y la situación en la que se escapa, va a tener más o menos difícil el poder acceder a ser un reclamante de asilo político o estar en calidad de refugiado. No podemos hacer un seguimiento de todas las personas que están en tierra, porque no nos da la infraestructura. O sea, estamos abocados a estar lo más rápido posible en el mar de vuelta rescatando. Es como nuestro objetivo, y evitar que la gente se ahogue en el mar. La evaluación en tierra es algo que ya le compete a los estados, y no obstante tratamos de trabajar en colaboración, o de hecho trabajamos en colaboración con organizaciones que están en tierra y que se ocupan de hacer reunificación familiar, por ejemplo. Entonces, tratamos de hacer
una recolección de datos rápida, ¿no? Porque es como te comentaba antes, es un poco sensible indagar, entonces se hace como de una manera general, pero detectando si hay gente que tiene parientes ahí, si tenemos alguna persona, una mujer que se acerca a indicarnos que fue víctima de abuso sexual y demás, hay organizaciones que la acompañan y apoyo psicológico y demás, o sea, un seguimiento particular que se le puede hacer a las víctimas de este tipo de tortura. Eh, lo que hacemos es tratar de dar la mayor información a estas organizaciones que trabajan en tierra, como para que las personas puedan estar lo más contenidas y asistidas posibles dentro de las posibilidades. Y bueno, lo que sí podemos hacer, que es algo que se implementó relativamente hace poco, es pasar distintos videos en donde desinformamos los derechos que tienen automáticamente que llegan a suelo europeo, en donde tienen derecho a un intérprete para que cualquier declaración que les sea tomada se les presente en su idioma original, por ejemplo, para que no firmen un papel redactado en italiano que no entienden lo que dicen. Un montón de situaciones que sabemos que han sucedido. Pues también había un momento, o bueno, es una dinámica que sigue ocurriendo, que a veces si reconocen que a una de las personas que iba manejando la barca, si es reconocida por el resto de los integrantes de la barca, lo pueden acusar de traficante y en realidad lo que es una persona que le indicaron que maneje o que era la única persona que tenía un poco de conocimiento y que se jugó la vida igual y se está escapando de una situación igual que el resto, pero como obviamente el culpable hay que señalar a alguien y el culpable es más fácil encontrarlo dentro de la gente que está ahí, ¿no? Completamente vulnerable, que entrar a desarticular en realidad las redes de tráfico de gente y todo lo que está pasando en Libia. Seguramente estás al tanto, ¿viste? En Francia hay un caso muy fuerte, que bueno, básicamente la policía asesinó a un joven de 17 años que está, bueno, manejando en un retén policial. Pero más allá de eso, bueno, ahora está Francia en un clima social muy complicado, muchas protestas, la gente salió a la calle y demás. Y hay quienes culpan a la inmigración, o al menos le dan su cuota de responsabilidad de que Francia es uno de los países con más inmigrantes y que eso cambia un poco las reglas del juego socialmente hablando. Eh, ¿Qué piensan los europeos en general, vos que vivís en España y que estás en contacto con esta realidad? ¿Están más abiertos a recibir a estas personas o no? Vos estás en el Mediterráneo, ves esa realidad crudísima, pero me imagino que por ahí al europeo común de a pie no se le muestra tanto esa realidad, entonces por ahí siente, che, me están invadiendo y, y capaz no tiene el panorama completo. A ver, el tema de la inmigración aquí en Europa es algo que se maneja en las noticias de manera regular y que los partidos políticos usan como propaganda, sobre todo los de derecha o extrema derecha, para responsabilizar de todos los problemas que pueda haber a nivel social o económico, ¿no? Eh, Está muy polarizada la opinión. Hay gente que cree todo este discurso, que no tiene, que está, se desarticula muy rápido, no es un discurso bien argumentado, sino que lo que busca es la repetición continua de algo para que quede, para que los conceptos que están dejando en el aire queden grabados, ¿no? El que repite repetición de tantas veces que hasta, o sea, miente que algo quedará, ¿no? Porque la verdad que es verdad que es una problemática que hay de hace mucho tiempo, pero la solución por lejos es estigmatizar o marginar a la gente que llega aquí. Eh, no creo que la inmigración sea la culpable del caso de Francia, igual que no es la culpable de un montón de casos de violencia que hay por discriminación. Creo que eso es, más que nada tiene que ver con un discurso de odio que se está dando espacio en muchos medios, sobre todo que viene de la mano de la extrema derecha, en donde se profundiza la discriminación y se fomenta justamente, ¿no? Este tipo de acciones.
hay ejemplos de inserción de las personas tomados por, de hecho, gobiernos europeos, como puede ser el caso de Alemania cuando acogió a casi 1 millón de migrantes sirios y los insertó perfectamente en su sociedad, enseñando desde idioma hasta oficios dentro de los rubros que eran más necesarios cubrir la mano de obra. De hecho, es una problemática en Europa el tema de la edad promedio de la población y la pirámide poblacional, o sea, la tasa de natalidad de los países europeos no es alta, de hecho va bajando año a año. España está 1,5% de tasa, o sea, de tasa de natalidad, es algo, está al límite también. O sea que sería una solución en muchos aspectos, pero eh, la línea que está bajándose o a la que por lo menos más difusión se le da es al discurso de odio. Hay mucha gente que opina distinto, hay mucha gente que participa en organizaciones que trabajan en acoger. Eh, Barcelona particularmente es una ciudad que se declara como de acogida y abierta, ¿no? Bastante cosmopolita, que tiene una vida y una mezcla de sus habitantes muy variada. Pero hay otros lugares de España que son bastante reaccionarios en esto y la verdad que están bastante en contra. Está claro. Mauro, y a ver, ¿por qué te fuiste vos para allá? Como decías, te fuiste directamente desde Argentina para trabajar con Open Arms. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva a arriesgarte así por estas personas? O sea, ¿qué estás buscando vos? A ver, a mí me motivaba en la parte más egoísta, digamos, y de lo que me apasionaba a mí era el rescate. El tipo de rescate que se hace aquí es muy particular, es algo que no se realiza en otro lugar del mundo. Aparte se alinea con mis principios éticos, mi filosofía de vida, entonces se encontraba una conjunción de un montón de cosas y bueno, me proyecté venirme para poder hacerlo, puse todo mi empeño en lograrlo y por suerte lo logré y cuando realmente estuve enfrente de la situación, eh, fue mucho más fuerte de lo que me imaginaba. O sea, una cosa es las noticias y otra cosa es verlo, ¿no? En primera persona, estar en primera línea, vivirlo. Y eso te patea el tablero realmente porque es difícil luego, o sea, obviamente con el tiempo vas encontrando la forma de manejar la situación, pero un poco que se banalizan todos los problemas, ¿no? Cuando te enfrentas a gente que tiene problemas tan heavies y bueno, cuando tenés que convivir al principio, cuando vas cambiando entre estar de misión y volver a tierra, es un poquito complejo llevar eso. Luego se encuentran, ¿no? O sea, vas tomando conciencia que, bueno, cada realidad, ¿no? Tiene cada problema tiene la magnitud que representa en proporción a la vida de cada uno y no es desmerecido ni uno ni otro. Pero lo que sí es que no podía ya, o sea, había venido con una idea de participar un tiempo y después volver a Argentina y a medida que me fui involucrando no podía volver, ¿no? Ya era como, no manejaba la opción de estar en mi casa en Buenos Aires pensando que pasaba esto y que podía estar eh, aportando desde mi lugar, ¿no? Claro, de algún modo sentís que estás donde tenés que estar. Sí, súper, esa sería la descripción más grande. O sea, sentir que estás en el momento y en el lugar que tenés que estar. La verdad que esa sería la descripción. ¿Qué te genera interiormente la misión cumplida o exitosa? Bueno, es muy gratificante, la verdad, que eso también, una vez que se termina cuando ya se desembarca la gente, el momento en el que ya todo el mundo está muy emocionado, ya vimos tierra, van pasando, como progresivo, porque un barco se mueve bastante lento, entonces todo va como muy, ¿no? Bastante, con lapsos bastante grandes de tiempo para ir viviéndolo. Entonces la gente ya, bueno, ya venías hablando, venís palpitando la despedida, pero cuando se baja la gente, el abrazo y la despedida de todas las personas que estuviste a bordo,
Algunas empatizaste más o tuviste más tiempo para relacionarte, otras no tanto, pero al final es muy agradecida la situación. Y nada, y sentís eso, ¿no? Que al menos esas personas que están ahí en tierra, ya está, están en tierra, ya no están en esa situación, no están ni en Libia ni en el mar jugándose la vida. O sea, lamentablemente quedan muchas más, pero, pero al menos ahí ya esa gente ya llegó, ya está segura. ¿Tenés una anécdota o anécdotas que te hayan marcado? Que decís, che, esta persona, esta misión fue un quiebre. Hay una misión muy puntual, en realidad hay muchas, pero bueno, hubo una misión que convivimos mucho, de hecho la misión ahora abrió un proceso jurídico porque nos dejaron básicamente secuestrados en el barco al no darnos puertos, tuvimos casi 20 días con la gente a bordo y fueron 3 rescates y el último fue como unos 10 días después de que ya teníamos a las personas de los primeros 2 rescates. Y había unos chicos sirios, entre ellos Somar, un chico que la verdad que muy un crack en cuanto a nivel profesional, tenía una licencia de buceo, creo que no debe haber muchas en el mundo del tipo de buceo que hacía él. Una persona con la que me relacioné mucho porque, bueno, tenía muy buen inglés, hablamos un montón, tomaba mate, entonces me vio tomando mate, me pidió si le podía improvisar un equipo, le pasé, entonces nada, muchas charlas tomando mate, me vi como, ¿no? Reflejado en su historia, como que podía ser, estaba haciendo su vida, tenía su profesión, le apasionaba y de un momento para otro le explotó un conflicto en el que tomó sus decisiones de una manera en la que ya se vio en un lugar donde no podía escapar. Y tuvo que dejar a su mujer y a su hija en Siria y tratar de escapar por distintos lugares y fue de hecho raptado por las mafias porque estaba tomándose un avión, podía hacerlo por su nacionalidad desde Libia y fue raptado del aeropuerto mismo, en donde eh, se vio, bueno, en la situación de ser víctima de mafias de trata de gente. Al final se vio en esta situación, de hecho sus conocimientos fueron los que garantizaron que toda esa gente estuviera segura porque tuvieron 2 días de mala mar que alguien que no sabe navegar terminaría naufragando. Y así todo, como él había estado llevando la embarcación, el gobierno italiano, después de todo eso que pasó, lo primero que hizo fue juzgarlo y meterlo preso, ¿no? Por suerte se activaron organizaciones y trabajaron para poder sacarlo, pero, bueno, tengo la memoria, de hecho mantengo contacto muy cada tanto, pero eso es una misión que aparte a nivel de relación con la gente, creo que es la persona con la que más me relacioné de las personas que hemos rescatado. Y a nivel de vivencia y de lo que fue esa misión, también fue muy intensa por varias cosas, ¿no? Por todo lo que se vivió, por el tiempo que se compartió. Mauro, y para cerrar y bueno, recapitular un poco, bueno, esto se llama Descubrimiento Podcast y mi pregunta es, ¿cuál fue tu descubrimiento en todos estos años? Algo que pueda decir, bueno, una enseñanza, una máxima que yo, Mauro, descubrí y, bueno, y me marcó. Te podría decir que algo que descubrí es subestimamos mucho la iniciativa que podemos tener y te lo traslado a varias cosas, ¿no? Pero eh, yo no me imaginaba lo que podía, si me encuentro 7 años atrás y me digo que voy a estar acá haciendo esto ahora, no me creo a mí mismo. Y por otro lado, el proyecto mismo, la organización nace de algo similar, ¿no? Una persona que tuvo una iniciativa y que la llevó para adelante para poder empujarlo porque estaba empujado no sé, creo que ¿no? Algo más genuino, más relacionado, creo, a la naturaleza humana de querer ayudar. Me parece que eso es bien innato. Después el resto de las cosas que se mezclan alrededor o de las ideologías y demás, bueno, allá, pero creo que ayudar a otro viene de chip en todos los humanos. Y también ¿no? La iniciativa civil que pudo no solo llegar y generar la ayuda que se le dio a esa gente en ese momento, sino desencadenar lo que es esta organización hoy, ¿no? Que al final somos un grupo de un montón de personas trabajando por lo mismo. Yo creo que si te tengo que sintetizar esto para no irme por las ramas,
es que no hay que subestimar la iniciativa y lo que podemos llegar a hacer, aunque nuestro aporte sea pequeño, si se suma mucha gente, es grande y tiene impacto para uno y para otros también. Bueno, Mauro, eso es todo. Un gustazo y bueno, mucha suerte en las misiones que vienen y bueno, esa gran obra que estás haciendo allá. Así que éxitos. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio. Es súper importante la difusión. Yo sé que en Argentina pasan 2 millones de cosas y está un poco lejos, pero está bueno saber y enterarse de lo que sucede, así que y es súper importante esto. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast.